Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bienvenidos. Este video hablaré sobre eh, el desempleo en el autismo y en el Asperger. Sí, ¿por qué sufrimos tanto desempleo? ¿Por qué las razones por las que nos rechazan en entrevistas o en hojas de vida? Bueno, eh, no quiero pues dar mucha definición, más bien ejemplos y anécdotas vividas de mí. Entonces, eh, como ya he explicado en videos anteriores, en el segundo video, que, es la razón del bullying, que es el video del bullying, ahí expliqué en un minuto, no me acuerdo cuál, pero expliqué que el síndrome de Asperger es un síndrome invisible e indetectable, ¿sí? Que no se puede percibir ni detectar físicamente, ¿sí? Lo cual hace que las personas neurotípicas piensen que la persona que tiene la condición no tenga nada, o sea que es totalmente normal, ¿sí? Porque nuestra apariencia física es normal, ¿sí? Entonces por eso nos etiquetan o nos denigran con la etiqueta de raros, de extraños o de anormales o de idiotas. Bueno, entonces saqué esa pequeña fragmento de ese video para hablar sobre el desempleo. Lo mismo pasa con las entrevistas de trabajo, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos una entrevista y estamos conversando con un entrevistador o un psicólogo, un funcionario, cualquier persona que nos esté entrevistando, lo mismo pasa en esa entrevista. Asimismo como con cualquier conocido, amigo y un mismo familiar que nos etiquetan de raros, lo mismo pasa en la entrevista. Como nos ven personas normales, o sea, sin ninguna deficiencia física, sin ninguna deformación física y sin ningún impedimento físico, nos ven como normales. Entonces, nosotros tenemos problemas al hacer el proceso de entrevista adecuado, ¿sí? Tenemos varias dificultades. Sí, la primera de ellas es el contacto visual, que no solemos mirar frente a los ojos por mucho tiempo. O sea, nosotros sí miramos a los ojos directamente, pero no por mucho tiempo. Sí, es en cuestión de segundos. Puede ser en 0 segundos, en 2 segundos o en 5 segundos que miramos a la persona, pero volteamos la mirada a otra parte, ¿sí? Así como acabé de hacer. Esa es una dificultad de nosotros. La segunda dificultad sería, digamos, los movimientos repetitivos o los manerismos, ¿sí? Por ejemplo, si movemos las piernas de lado y lado, si nos tambaleemos así de atrás para adelante, si miramos para el techo, para el suelo, si nos rascamos las orejas, si nos comemos las uñas, ¿sí? Si hacemos ruido con la boca, o simplemente nos hacemos con la mano así sobre la pierna, ¿sí? Eso denota frente al entrevistador o entrevistadora una mala actitud y piensa que estamos nerviosos, que estamos inseguros o simplemente que estamos demasiado predispuestos, eh, demasiado alertas, por así decirlo. Sinónimo de ansiedad, que estamos ansiosos, ¿sí? Y esas actitudes de ansiedad, de inseguridad y de moverse mucho, a un entrevistador no le gusta, ¿sí? Porque no le genera confianza, no le genera capacidad para poder concentrarse en la entrevista y sobre todo
le hace pensar que no estamos seguros para hacer el trabajo. No es que no estemos seguros para la entrevista, sino que no estamos bien seguros para el tipo de trabajo que nos quiera resultar, que nos quiera capacitar. Ese es un error que cometen muchos Asperger hoy en día, que han cometido también. Y lo digo por experiencia propia, yo no soy exento a eso. En varias entrevistas me ha pasado. No es que me mueva mucho, solamente muevo las piernas y rasco, sobo o froto mis manos sobre las piernas y ya. Y también me pasa lo del contacto visual. Pero igual he generado desconfianza. Digo esto para aquellos que les han pasado en las entrevistas y hayan sufrido mucho en esa parte de desempleo y de rechazo, para que se sientan más tranquilos, consigan alivio y consuelo y por fin entiendan por qué les ha pasado eso. En fin, ese es el segundo. La tercera dificultad que nos sucede en una entrevista de trabajo es que no sabemos responder ciertas preguntas. O sea que sufrimos, digamos, no tartamudeo, sino torpeza del lenguaje. ¿A qué se refiere eso? La torpeza del lenguaje es no saber cómo responder bien, ¿sí? Como no dar respuestas coherentes o las respuestas necesarias que el entrevistador está esperando. Un ejemplo. A mí me han preguntado que qué salario espero en la empresa. Y yo no pensé mucho. Yo digo, pues el salario que yo espero sería 900,000 pesos o 850,000 pesos, ¿sí? Y eso al entrevistador no, creo que no le gustó, o sea, no puso mala cara, solamente se puso pensativo, sí, se puso como que a tratar de descifrar, a tratar de explicarse mi respuesta, sí, porque no la había entendido. Y dijo, ya. Bueno, y siguió con la otra pregunta. Entonces, al responder eso, seguro no generé confianza en ese momento con esa pregunta. La respuesta que yo debía hacer es el salario mínimo. O también lo que ustedes como empresa me quieran designar, me quieran pagar. O bueno, algo así. Entonces ese día perdí el puesto de trabajo fue por esa respuesta. Entonces a eso me refiero, con torpeza del lenguaje, que damos las respuestas a nuestro modo de pensar, a nuestra perspectiva, ¿sí? A nuestra crítica personal respecto a la pregunta que nos hacen, ¿sí? Como hemos dicho y como yo he reiterado, que nosotros tenemos una forma muy diferente de pensar, que pensamos totalmente distinto a las otras personas neurotípicas. Entonces, ese mismo modo diferente de pensar se nos viene en el momento de hacer la entrevista, de responder ciertas preguntas. O sea que respondemos diferente a lo que una persona normal debe hacerlo, ¿sí? Y por eso, digamos, no es que la embarremos, sino que sufrimos el rechazo y la indiferencia de ese entrevistador porque no nos entiende, ¿sí? Porque nosotros no es que la embarremos, la caguemos, ¿sí? O tengamos mala suerte, porque esas respuestas es nuestra esencia, ¿cierto? Simplemente es que decimos lo que pensamos y ya. Decimos lo que pensamos, ¿sí? Nosotros decimos cuanta que otra palabra o discurso mental haya aquí en el disco duro o en el coco, ¿sí?
Lo que se nos venga en la cabeza, en la pregunta, eso mismo respondemos, ¿cierto? Como cualquier pregunta, sea en un examen o una consulta con un médico también, ¿sí? Y necesitamos responder rápido, porque no podemos pasar más de 10 minutos pensando la respuesta, porque esa sería la cagada más brutal en una entrevista, ¿sí? Quiere decir que estamos, cuando nosotros pensamos mucho tiempo una simple pregunta, hay dos opciones para el entrevistador, que estamos totalmente seguros o que estamos mintiendo. Esa también es válida, que estamos mintiendo, que no estamos siendo sinceros. Entonces, por eso no se debe pensar mucho una respuesta y decir de una lo que pensemos. Así al entrevistador no le gusta, no le parezca, no importa. Es para no generarle mucha desconfianza. Entonces, esa sería la tercera dificultad. Y miren cómo yo me expreso, ¿sí? Diferente a lo que muchos neurotípicos que etiquetan que errores. Ellos dicen que errores, cagadas o embarradas que los Asperger hacen. Y yo no digo error. Como han notado en todas las tres explicaciones o ejemplos, no he dicho ni error ni cagana, sino dificultad. Yo he dicho y digo así, dificultad, porque es lo que nos pasa, porque nosotros no nos equivocamos intencionalmente ni de aposta, sino eh, accidentalmente, esa sería la palabra. Por accidente nos equivocamos porque nuestra condición nos lo, nos lo hace ver así, nos permite actuar así, por nuestra condición. Esa sería la excusa, ¿sí? Entonces, esa es la palabra. Yo no generalizo ni etiqueto ninguno de estos términos como lo hacen los neurotípicos, porque yo, como persona Asperger que soy y que me he informado mucho de esta condición y he aprendido mucho, he aprendido a expresarme más diferente que los mismos neurotípicos. Si, si siempre me he expresado diferente, ahora me expreso más diferente todavía. Entonces, para que me entiendan, esa es la parte. Bueno, voy con la cuarta dificultad. La cuarta dificultad que nos pasa en una entrevista sería lo que pongamos en la hoja de vida. Puede decir, o sea, la hoja de vida. En una entrevista debe estar presente siempre la hoja de vida. Nosotros debemos ser concretos, debemos ser muy coherentes en lo que pongamos en la hoja de vida. ¿Sí? Porque la hoja de vida es como la solicitud de acceso al trabajo o al puesto que nos quieran dar, ¿sí? Es, digamos, el tocar la puerta hacia ese trabajo. Entonces, antes de hacer una entrevista, debemos aprender a redactar hoja de vida. Entonces les digo, pongamos todos nuestros datos personales normal, el nombre, el documento, el correo, la dirección, el celular, todo normal, una buena foto presentable, un buen físico, que se vea bien pinta y presentable, y el resto de datos también, las referencias personales, los datos académicos, pero voy para esta parte. Cuando piden o cuando haya que colocar experiencia laboral, ahí es donde donde se nos muestra la dificultad. ¿Sí? Explico. En esa parte de la experiencia laboral, uno de Asperger que ha sufrido mucho desempleo o de pronto haya trabajado, pero que no ha resultado mucho tiempo,
ahí sí, me perdonan la expresión, pero soy demasiado directo. Ahí sí comete el error o la cagada de colocar el tiempo, el corto tiempo que duró en esa empresa, lo ponen en la experiencia laboral, ¿sí? Entonces, el entrevistador lo que hace es, él mira las hojas de vida, las consulta por internet, consulta en Facebook o digamos en una notaría si lo que está ahí redactado es cierto o no, es verdadero o es falsificado. Porque cada entrevistador eh, es sugerido y tiene la orden de hacer eso. No es solamente revisar y ya. Entonces ellos revisan, se meten a internet, se meten a Facebook a ver si tiene el mismo nombre, si tiene los mismos apellidos, si de pronto le puso una coma, una tilde donde no va, bueno, en fin, todas esas partes. Va también a la notaría bueno, marca a la notaría a llamar para verificar si el número de documento es el mismo o si se equivocó, ¿sí? También si el correo es el mismo o no. Bueno, en esa parte de datos personales. Igualmente es en el de datos académicos. Llama al mismo colegio donde uno se graduó, donde uno terminó el bachiller. Llama y verifica a ver si la foto del diploma y el acta del grado es el mismo o si es falsificado, porque eso lo necesitan que saber por seguridad. Entonces hacen toda esa inspección y esa averiguación, por decirlo así. Eso es una inspección, ¿cierto? Y lo mismo con la experiencia laboral. Entonces, en la parte de experiencia laboral también llaman al gerente o al administrador en el que un Asperger trabajó para corroborar, comprobar y verificar si en verdad la persona Asperger trabajó ahí y por cuántos días. Si la persona que está ahí como referencia personal, o sea, el jefe, el gerente, bueno, el que haya dado las órdenes laborales al Asperger, dice que sí trabajó ahí y que estuvo poco tiempo, pues bueno, no pasa nada. Ya se verificó que es cierta esa parte. Pero si dice que no, si dice que no, que nunca entró a esa empresa, o que digamos diga que duró corto tiempo y el Asperger había puesto que duró más de una semana o más de un mes, o sea, largo tiempo, ahí está diciendo que sí trabajó, pero está desmintiendo al Asperger, porque de pronto un Asperger pudo haber dicho en la entrevista que trabajó por mucho tiempo con tal de agradar al entrevistador y de generarle confianza para darle el cargo. Y eso lo digo por experiencia propia. Sí, yo hablo por mí mismo, no hablo de otro Asperger ni otro autista, no. Hablo de mí mismo, de lo que yo he vivido. Entonces, a mí me ocurrió en dos ocasiones, en dos entrevistas. Dije en una que había trabajado 2 semanas como máximo, 2 semanas, cuando en verdad había trabajado una semana. Mentí. Yo era consciente de que podía averiguar e ir detrás de esa información, pero por el temor de que me rechazaran y quedar más tiempo sin trabajo, entonces dije que 2. Ahí me obligué y estuve presionado a decir mentiras. En fin, ese es un ejemplo. El segundo ejemplo sería que en una entrevista dije que yo trabajé, que yo trabajé a tiempo completo, o sea, a tiempo fijo, cuando en verdad yo trabajaba día de por medio.
O sea, unos días sí, otros días no. Cada 2 días trabajaba. Y ahí la embarré más. Entonces, en los 2 lugares me llamaron, me dijeron, no, lo lamento, verificamos bien tu información y como nos mentiste, entonces incumpliste las normas de seguridad de la empresa y de la entrevista y por tanto pierdes tu oportunidad al cargo que te íbamos a dar. Sí. Entonces, bueno, eso pasó porque yo fui pues muy, bueno, mentiroso, por así decirlo. Entonces, a lo que me refiero es a eso, amigos. Sí, tengan mucho cuidado cómo colocan y redactan la parte de experiencia laboral. Digan siempre la verdad, pongan siempre lo que ustedes han trabajado. Si han trabajado una semana, pongan que una semana. O si han trabajado que un día, pongan que un día. Sí, pongan siempre la verdad. Sí, que no les pase lo mismo que a mí. Y, y también coloquen el nombre completo de la persona a las que ustedes pues con las que ustedes trabajaron, sea el jefe, el administrador o el gerente, cualquier cargo superior, coloquen el nombre completo, bien y bien el número celular. ¿Para qué? Porque allá ellos después inspeccionan, ¿sí? Inspeccionan quiere decir que averiguan, que consultan con ese número si es verdad o no. Entonces, bueno, eso es una sugerencia y una recomendación importante que les hago a los Asperger, no a los neurotípicos, porque los neurotípicos no sufren mucho de esto. Solo a los Asperger y autistas, ¿sí? Bueno, ahora la quinta dificultad que tenemos nosotros es esta bien importante y pongan muy buena atención. Por el mero hecho de nosotros aparentar ser normales físicamente, hacemos pensar a los otros que somos normales y que no tenemos nada en la cabeza, que no tenemos ninguna condición rara. Entonces, por eso cometemos el error, ahí sí soy realista, ya no es dificultad, sino que cometemos el error de no consultar un certificado médico laboral antes de empezar a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que por nosotros tener una condición y ser diferentes, entonces somos vulnerables a ciertas normas del trabajo, somos vulnerables a ciertos reglamentos que no podemos cumplir o a ciertas órdenes que no podemos cumplir en su totalidad, porque tenemos capacidades limitadas, obviamente, ¿sí? Podemos trabajar y ser funcionales, pero con ciertos límites, ¿sí? Entonces, es bueno antes de ir a una entrevista, ir al seguro médico, que ustedes vayan a donde su psiquiatra o psicólogo, el especialista que los esté tratando y les soliciten un certificado médico laboral donde especifica y certifica que ustedes tienen esa condición de Asperger, lo cual hacen pensar a los funcionarios o a los administradores que en verdad tienen esa condición para que no les coloquen muchas órdenes a la vez, no les pongan a hacer algo que no pueden hacer y así no sufran mucho en el trabajo. Eso lo digo por experiencia propia también, porque por el mero hecho de yo aparentar, de yo mostrarme que un normal, que un ser, una persona totalmente normal y sin nada extraño, como he sufrido en las empresas que he estado por eso, porque yo tengo capacidades limitadas, ¿sí?
obviamente por mi torpeza motriz y por mi procesamiento cognitivo tan lento que a veces me pasa, porque no proceso todas las cosas de una, sino que me debo tomar cierto tiempo en procesarlas. Esas serían dos capacidades limitadas más habituales en mí, tal vez en otros Aspergers también. Entonces, a eso me refiero y para que ustedes entiendan y lo tengan en cuenta, ¿sí? Es bueno que tengan un certificado médico laboral, ¿sí? Que digan, fulano de tal certifica que tiene el síndrome de Asperger o autismo, ¿sí? Ahí ya con eso los trabajadores y administradores entienden totalmente, son totalmente comprensivos y empáticos y los ponen a trabajar pero con ciertos límites, ¿sí? No los molestan ni los sobrecargan con muchas cosas a la vez, sino que los ayudan en esa parte, los ayudan y también les colaboran en las órdenes que les den, en los cargos que les toca que hacer, pero limitadamente, ¿sí? Así es bueno. Y también otra cosa muy buena de tener el certificado médico laboral es que ahí los demás trabajadores o empleados entiendan también, porque el administrador les informa a los otros trabajadores. Es bueno eso porque les informa a ellos y ellos saben y entienden y así no nos hacen bullying. Así de sencillo. Así no les hacen bullying ni se aprovechan de su inocencia o ingenuidad o de nuestra torpe conversación, de nuestra pobre comunicación, ¿sí? Así ellos entienden, son empáticos y respetan nuestro espacio privado, ¿sí? Y así no nos hacen bullying y nos respetan. Esa es otra parte buena del certificado médico laboral. Por lo que es buena oportunidad de generar confianza y hacer amistades. Puede ser buena oportunidad. Entonces, bueno, esas serían las 5 dificultades que tenemos en una entrevista, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, para que compartan este video, se lo envíen a otros contactos que tengan esta misma condición o con familiares de personas que tengan la condición para que los informen al tanto, los pongan al día y los viralicen. Los compartan en Facebook, los manden por WhatsApp o también se los manden a su propio WhatsApp para que se los manden a su propio contacto de WhatsApp para que no se les olvide estas 5 importantes estrategias o dificultades y así puedan mejorar. Entonces la repito resumidamente. La primera dificultad es el contacto visual, ¿sí? La segunda dificultad es los movimientos repetitivos, los manierismos o las estereotipias para que lo tengan en cuenta y se controlen, ¿sí? Para que controlen su cuerpo. La tercera dificultad sería la torpeza del lenguaje, ¿sí? Que para que aprendan y pregunten antes, piden ayuda, qué preguntas se deben responder y cómo se responden, ¿sí? Cómo dar respuestas coherentes, concretas y bien directas, ¿sí? Bien específicas. La cuarta dificultad sería la parte de la experiencia laboral en la hoja de vida. Redactar el tiempo que han trabajado en la empresa, ¿sí? O si no han trabajado en ninguna empresa, ¿sí? Pues porque si han sufrido varios rechazos, colocan entonces que no colocan ninguna referencia laboral. Simplemente dice que no ha tenido experiencia, que no ha trabajado y ya. Es mejor ser sincero, honesto y asertivo. Y la quinta y última
La quinta y última y más importante es pedir el certificado médico laboral donde certifican que tienen la condición. Ahí están las 5. Entonces, bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho el video, que en verdad lo compartan, que en verdad lo informen a las personas más cercanas de ustedes que también tienen la misma condición. Recuerde suscribirse si aún no lo has hecho. Si eres nuevo o nueva en el canal, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones en la opción de todas o en la opción de más destacadas y seguirme en mis redes sociales. En Facebook aparezco Rey Sebastián Valdés, ¿sí? Y nos veremos en otro video. Chao.